Entonces los voy a dejar con el doctor Nicolás Sansoleaga, médico veterinario chileno, que se desarrolla como profesor y cirujano en la Universidad Austral de Chile, también como cirujano en la clínica Ecusvet, y tiene además una alianza estratégica con la empresa Biotech Chile, ¿ya? Hoy día nos va a hablar de enfermedades ortopédicas del desarrollo, así que vamos a partir desde ya con la charla de Nicolás. Alguien pone por ahí, no se escucha. Una cosa breve antes de iniciar. La calidad del audio o de la imagen va a depender de su conexión de internet. Ya, por lo tanto, si ustedes tienen conexión débil, es probable que dejen de escuchar o dejen de ver. Y eso va a tener que solucionarse a través de que ustedes se pongan más cerca del área de conexión o logren ponerse en un dispositivo con mejor conexión. No lo podemos manejar nosotros. Yo les puedo decir en este momento que se ve bien, se escucha bien, así que si alguien tiene algún problema es, insisto, una situación individual, que no la podemos manejar. Así que, Nicolás, bienvenido, y te dejamos a ti todo el micrófono. Bueno, gracias María Paz por la presentación, y gracias también a HB y a Benjamín, dentro de los profesores que nos representa la universidad, por haber gestionado esta iniciativa junto a HB. Gracias a todos los participantes que hay, veo que hay mucha gente y colegas incluso con mucho más experiencia, de los cuales yo he aprendido dentro de esta charla, así que para mí es un honor poder darle esta pequeña clase, en realidad, que yo le doy a mis alumnos en general, pero que modifiqué ahora y traté de hacer un tanto más global, y que pueda llegar de esa forma a colegas con mucha experiencia y también a personas o alumnos de veterinaria que probablemente recién van a escuchar por primera vez algunas de estas patologías. Así que bueno, empezar, y vamos a hablar de las enfermedades ortopédicas del desarrollo. En ocasiones es un tanto difícil englobarlas, porque es una clasificación que se dio no porque todas tengan muchas similitudes, sino porque son enfermedades que ocurren en un segmento de la población equina, que son potrillos neonatos en desarrollo, y no necesariamente porque son todas similares entre sí. En algún momento me pareció que me habían silenciado, espero que me hayan escuchado, no sé en qué minuto me silenciaron, pero bueno, estaba dándoles las gracias a todos por venir, por participar de esta charla. Por ahora sí estoy teniendo algunos problemas de conexión, está colapsado y esto no está avanzando, no sé por qué motivo, no sé si María Paz está por ahí. Nico, puedes probar dejar de compartir y compartir de nuevo. Okay, Nico, si no avanza tu imagen es porque estás mirando la diapositiva en el Zoom, tenés que mirarla en tu PowerPoint. Sí. Okay. A ver, Se te escucha perfecto y yo veía tu puntero. Sí, sí. Sí, yo también veo mi puntero, y antes lograba pasar las diapositivas, pero ahora ni siquiera me está dejando salir de Zoom acá. Ahí salí de Zoom. Ahí sí. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. La mejor genética y crianza. Listo. Ahora sí hoy comienzo. Bueno, decir que la importancia que tienen las enfermedades ortopédicas del desarrollo, y una definición que encontré por ahí, la GEN, cierta dimensión, es que da lo mismo la genética de la cual dispongamos y de la crianza que le demos a los caballos. Si nosotros queremos lograr el mejor desempeño atlético futuro, no podemos dejar de tomar en cuenta y diagnosticar a tiempo, y así poder abordar y tratar las enfermedades ortopédicas del desarrollo. Porque si no hacemos esto, nunca vamos a lograr obtener el mayor potencial de esta genética y de la crianza que nosotros estemos otorgando a nuestros caballos. Entonces, dentro de este grupo de las enfermedades ortopédicas del desarrollo, que afectan al aparato locomotor de los caballos,
y como decía, desde incluso el nacimiento y durante su periodo de desarrollo, hay varias enfermedades que se clasifican dentro de este grupo. Dentro de ellas está la osteocondrosis, osteocondritis disecante, las lesiones quísticas del hueso subcondral, que para algunos autores no son consideradas enfermedades ortopédicas del desarrollo, para otros muchos sí, pero yo sí incluirlas, deformidades angulares, la fisitis o displasia de la línea fisiaria, deformidades flexurales y la malformación vertebral cervical que causa este síndrome clínico que es el Wobble, del cual hoy día no voy a hablar mucho, son muchas enfermedades, cada una de ellas da para hacer incluso una charla independiente, pero bueno, aquí hago un esfuerzo en tratar de resumirlas y poder llegar a este público que es bastante amplio. Como norma general, todas estas enfermedades son o tienen factores etiológicos que son multifactoriales. Dentro de ellas tenemos factores genéticos, que son heredables, endocrinos, dietarios, biomecánicos, traumáticos e isquémicos. No todos de ellos influyen al mismo tiempo en cada una de estas enfermedades, pero todos ellos juegan un rol importante en una u otra, ¿ya? En cuanto a los factores dietarios, tenemos que las deficiencias o excesos o incluso los desbalances nutricionales de distintos componentes, ya sea de la energía digestible o algunos minerales, van a jugar un rol importante en la incidencia de presentación de estas enfermedades. Dentro de lo que son los minerales tenemos deficiencias como cobre, zinc, calcio, fósforo, también excesos de algunos como yodo, flúor, y lo importante es poder determinar la cantidad de estos minerales que yo estoy aportando en la dieta. Y esto yo lo puedo hacer conociendo el aporte de estos minerales en los distintos componentes de la dieta y mediante también software que se han diseñado para estos propósitos. Hay distintas software de empresas privadas o algunos como el del Kentucky Quantum Research Center, el MicroSeed, que me permiten balancear los aportes o incluso determinar el aporte de energía digestible que yo doy a la dieta de mis animales. Y es la forma más objetiva de evaluar la cantidad de energía digestible que le estoy entregando a estos animales, porque esto juega un rol importante en la presentación de algunas enfermedades ortopédicas del desarrollo. Como norma general, el aporte de energía digestible debería ser un máximo del 115%, o sea, ya estamos llevando al extremo y más allá de la cantidad de energía digestible que necesita un animal, con tal de lograr un mayor peso, un mayor tamaño a una edad determinada. Y eso es un problema en realidad de la industria, sobre todo de los finas sangre de carrera, que se buscan caballos de un año, que es cuando son las ventas en la mayoría de los países del mundo. En Chile es un poco distinto, pero es en la edad donde ocurren las ventas. Yo quiero un mayor tamaño, porque es lo único que realmente se ha podido relacionar a un mayor éxito deportivo y a unas mayores ganancias. Entonces quiero caballos muy grandes, con alto peso, a una corta edad. Y estos animales no están preparados, y su estructura anatómica no está preparada para soportar este peso a una edad temprana donde todavía sus huesos no son maduros. Entonces es muy importante considerar el aporte de energía en la dieta. Y si este aporte de energía se pasa más de un 30%, o sea, le estoy entregando un 30% más de lo que en realidad debería consumir de energía digestible, la incidencia de problemas relacionados a las enfermedades ortopédicas del desarrollo, como son la osteocondritis disecante, aumenta. Eso es un tema económico que tiene que ver con la industria, de presionar al animal a tener un mayor peso y desarrollo a una temprana edad. Para tratar de englobar las presentaciones clínicas, es complejo hablar de un solo tipo de presentación clínica cuando estamos agrupando distintas enfermedades. ¿Ya? Por lo tanto, los signos clínicos que van a tener van a depender de cada enfermedad particular dentro de este grupo de las enfermedades ortopédicas del desarrollo, que pueden ir desde fusión articular, cojera, alteración de la postura, como vemos acá en este potrillo con un valgus clínico. Aquí es fusión articular en este tarso, se fijan hay un perfil bastante más convexo a diferencia de este, es una articulación que presenta fusión. Y también signos neurológicos como es el caso de la malformación vertebral cervical. Bueno, vamos a empezar con osteocondritis, osteocondrosis, muchas veces términos que suelen ocuparse como sinónimos de mala manera,
La diferencia consiste en que la osteocondritis disecante es una etapa más avanzada de la enfermedad, cuando ya hay un fragmento óseo o de cartílago que se ha desprendido y que puede estar o flotando en la articulación o completamente desprendido del hueso. En cambio, la osteocondrosis es el proceso en el cual ha existido una falla de la osificación, pero no necesariamente hay un fragmento asociado. Entonces son etapas distintas, muchas veces ocupados como sinónimos. Distintos estudios han visto que la osteocondrosis o osteocondritis se presenta a edades muy tempranas, dependiendo de la articulación en donde ocurra. Sin embargo, el diagnóstico muchas veces es tardío, porque no es lo suficientemente severa para generar signos clínicos, o muchas veces, incluso sin generar signos clínicos, son diagnosticadas cuando se hacen estudios radiográficos. En el caso de la industria de los caballos de carrera, a los 6 meses de edad se hacen los screening sets, o justo antes de las ventas al año, los surveys, y ahí se va, o ahí recién puedo llegar a notar que hay un fragmento dentro de la articulación sin que este esté causando algún signo clínico o una manifestación clínica. ¿Bien? Entonces la biología es multifactorial. Dentro de ella tenemos fuerzas biomecánicas, factores genéticos o nutricionales, sobre todo nutricionales. Los lugares de presentación más comunes para la osteocondritis disecante son la articulación femoropatelar, sobre todo el labio lateral de la tróclea femoral, como vemos acá, justo ahí. También en la articulación tarsocrural, este fragmento que se ve en la cóclea tibial o la cresta intermedia de la tibia, como le dicen en inglés. Y acá podemos ver este mismo caso, los fragmentos que se extrajeron con un flap de cartílago y múltiples fragmentos óseos. El otro lugar de presentación más común junto con la articulación femoropatelar y tarsocrural es la articulación metacarpofalángica y metatarsofalángica. Aquí podemos ver en esta radiografía un fragmento prantaro-proximal de P1, y en esta otra vista oblicual el mismo fragmento que se ve aquí, y si hay, probablemente hay colegas también con más experiencia y ojo clínico que también estarán viendo esta fractura apical del sesamoide, que no es una enfermedad ortopédica al desarrollo, pero sí es una clara muestra de que se pueden encontrar enfermedades concomitantes y que son tratables con la misma, de la misma forma, en este caso con artroscopía. Y se puede ver aquí a la derecha una vista artroscópica, donde acá a la izquierda tenemos la cara articular del sesamoide, la base del sesamoide, y el fragmento plantar, próximo plantar de P1, que fue disecado con un bisturí de radiofrecuencia y luego extraído con una armilla. Me hubiese gustado haberles mostrado el video a los que les gusta la cirugía, y seguro que hay algunos colegas que hacen artroscopía, la forma de disectar estos fragmentos con los bisturí de radiofrecuencia, pero los videos a veces se ponen medio complejos por estas plataformas, así que lo vi. Bueno, los signos clínicos de la osteocondrosis, osteocondritis dissecans va a depender primero de la articulación que está afectada, del tamaño de los fragmentos, y los signos clínicos van a ir desde simplemente fusión, sin una claudicación aparente, o casos más severos, con fragmentos grandes, muchas veces desprendidos, que presentan claudicaciones severas y efusiones. Muchas veces estas presentaciones pueden ser bilaterales, entonces siempre que vayan a diagnosticar o intentar tomar radiografías de una articulación y vean un fragmento, y sobre todo es importante si es que lo van a llevar a un tratamiento quirúrgico, es radiografiar la articulación contralateral. Muchas veces se van a encontrar con la sorpresa de que hay otros fragmentos, a veces del mismo tamaño, con presentaciones clínicas distintas, sin efusión, y por eso siempre es recomendable radiografiar ambas articulaciones y aprovechar una sola cirugía para extraer ambos fragmentos. Igual es importante mencionar que no se trata de volverse loco con la indicación quirúrgica. Existen determinadas articulaciones y tamaños de fragmentos que no implican necesariamente la necesidad de cirugía mediante artroscopía. Ya todo va a depender de la disciplina deportiva que se espera de ese animal, y muchas veces también de la industria. En el caso de la industria de fina sangre carrera, como ya les mencionaba, a veces se tratan radiografías y no enfermedades.
y se extraen fragmentos tan pequeños que es muy cuestionable si más adelante van a presentar un problema clínico y un futuro problema en el desempeño deportivo o no, pero se tratan de todas maneras para limpiar radiografía. Y así pasa también con las deformidades angulares, vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces la indicación va a depender del tamaño, de los signos clínicos y de la ubicación de en qué articulación se encuentra el problema. Pasando a lo que son las lesiones quísticas del hueso subcondral, como les comentaba, hay autores que las consideran una enfermedad ortopédica del desarrollo, incluso muy cercana al proceso fisiopatológico de cómo se desarrollan la osteocondrosis, y hay otros que la consideran un proceso totalmente independiente y no la clasifican como enfermedad ortopédica del desarrollo. Yo decidí ponerla en esta clase, en esta presentación, como una enfermedad ortopédica del desarrollo, y que presentan muchas similitudes. Sin embargo, dentro de la etiología multifactorial de presentación, las causas traumáticas juegan un rol mucho más importante de lo que es en la presentación de la osteocondrosis. Y es por eso que la mayoría de los quistes del hueso subcondral se presenta, o la mayor incidencia se produce en las porciones mediales de las articulaciones, ya que la mayor fuerza de carga se produce sobre las porciones mediales de las articulaciones. Y es así como la mayoría, casi el 45% de todos los quistes de los huesos subcondrales se producen en el cóndilo medial del fémur. Y representa obviamente el mayor problema a tratar para nosotros como clínicos, porque dependiendo de distintos factores que ya vamos a mencionar, va a producir distintas presentaciones clínicas con efusión, con dolor, o algunos de ellos que pueden ser aparentes, no aparentes clínicamente, pero a medida que se aumenta o se empieza a exigir deportivamente a ese animal, empiezan a generar signos clínicos. ¿Bien? Estos quistes también pueden ser no articulares, como es el caso de este quiste que se ve aquí en el hueso carpoaccesorio, que no va a tener ninguna relevancia clínica y no va a generar ningún problema. ¿Bien? Bueno, como les comentaba, los signos clínicos son variables. Primero, va a depender si el quiste está comunicado o no con la articulación. Hay quistes que no son comunicados con la articulación, por lo tanto, el dolor producido es mínimo o no es suficiente para generar un cuadro clínico y poder diagnosticarlo. Versus otros quistes que son muy grandes y que tienen comunicaciones más amplias con la articulación, que van a producir mayores signos clínicos y un desafío mucho más complejo a la hora de tratarlo para poder determinar o generar un buen desempeño o un futuro desempeño deportivo de ese animal. Como les comentaba, la presentación en su mayoría de las veces ocurre en el cóndilo medial del fémur. Sin embargo, se pueden dar casos en el cóndilo lateral e incluso bilateral. Este es un caso complejo, un caballo que vimos en la universidad y murió después por otras causas. Se me hizo bastante complejo con la tecnología que teníamos de radiografía digital en ese minuto diagnosticarlos. No eran aparentes en radiografía. Era un potrillo de 1 año, muy difícil de evaluar clínicamente, imposible hacer bloqueos intraarticulares. Que post-mortem, yo ya tenía identificado que el problema estaba en la articulación, no sabía cuál, y post-mortem encontré quistes bilaterales, cóndilo lateral y medial en ambos fémures. Así que me pareció bien didáctico incluirlo, porque incluso pude hacer unos cortes sagitales del fémur, y aquí se puede ver el quiste con su apertura a la articulación, el cartílago, que se debería haber transformado en hueso subcondral y no lo hizo, y ahí alguna de las similitudes con la osteocondritis, y más importante aún, esta zona de hematoma y daño del hueso subcondral, ¿ya? Que representa muy claramente que uno de los factores etiológicos de esta enfermedad tiene que ver con el trauma sobre este hueso y la imposibilidad luego de transformar este hueso subcondral, este cartílago, en hueso subcondral. Entonces, las alternativas terapéuticas que existen y las que yo voy a elegir van a depender de la presentación clínica. Si tengo un caballo con claudicación, voy a tener que elegir desde alternativas que son más simples, como inyecciones simplemente intraarticulares, o inyecciones intraquísticas, ya sea guiadas por radiografía o por ecografía, o técnicas más complejas, como son la inyección dentro del quiste guiada por artroscopía,
drilling de los quistes, o la más nueva, que es la que propuso la doctora Sanchi. Me permití sacar esta imagen de uno de sus papers, que es la utilización de un tornillo transcondylar. ¿Bien? Se reportan distintos porcentajes de éxito para estas distintas técnicas, sin haber alguna que tenga un éxito rotundo como para recomendarla completamente por sobre las otras. Pero eso es con respecto a las opciones terapéuticas que tenemos de los quistes de los huesos subcondrales. Obviamente se pueden dar en distintas ubicaciones en el sentido plántaro dorsal, y es así también como en ocasiones, incluso guiado por artroscopía, no va a ser posible acceder a ese quiste. Lo mismo para presentaciones de quiste en otras articulaciones, también se pueden dar en la articulación interfalángica proximal, y hay distintas complejidades y distintas presentaciones clínicas dependiendo, como ya les decía, del lugar y el tamaño de la apertura del quiste a la articulación. Con respecto a las deformidades angulares, vamos a ver que, como lo que yo veo clínicamente es una normalidad en la postura del potrillo. Aquí vemos este potrillo, ¿cierto?, donde existe una desviación lateral del miembro desde el tarso hacia abajo, lo cual yo describo como una deformidad angular, pero hay más de una patología que va a generar este cuadro clínico. En el caso de los potrillos, es bien común que nazcan con esta presentación clínica, y esto no solamente se debe a un problema patológico, muchas veces tiene que ver con, y más bien, con un proceso natural, que es la laxitud de las estructuras periarticulares al movimiento del nacimiento. Entonces es muy importante, si yo tengo la duda, que este potrillo pueda tener una deformidad angular causada por un crecimiento dispar del hueso largo, o vamos a ver más adelante algunas patologías que son más complejas, como son la falta de osificación de los huesos cuboides. Todas ellas generan el mismo cuadro clínico, que es esta deformidad, y yo necesito poder diferenciarla para decidir si trato o no trato. Lo más común es que esta deformidad se produzca por una laxitud de las estructuras periarticulares, lo cual es fisiológico, y esto va a pasar simplemente con ejercicio controlado y el paso de los días a medida que vaya creciendo este potrillo. Y así no voy a tener la necesidad de hacer tratamiento ni médico ni quirúrgico. Entonces, paciencia, primero diferenciar aquellas patologías que puedan representar gravedad, y si no la representa, tener paciencia y esperar, porque el crecimiento y el ejercicio van a mejorar la gran mayoría de estas deformidades. Bueno, un poquito para los estudiantes repasar la parte más básica, y es cómo diferenciar, o según la nomenclatura, cuáles son los tipos de deformidades angulares. La definición es simple. Uno traza una línea recta que divida o bisecte el miembro en su eje largo. Si yo bisecto este miembro en el eje largo, aquí se puede ver que a la altura del carpo se produce una desviación lateral del miembro, desde distal al carpo hacia lateral. Y eso es un valgus, en este caso un valgus carpal, porque la desviación se produce desde este punto, desde esta articulación. Clínicamente se ve desde esa articulación. En el caso de esta fotografía a la derecha, es lo contrario. Si yo bisecto este miembro en dos, la desviación se produce a nivel del carpo, pero es una desviación medial de la parte distal, y eso es un varus carpal. ¿Bien? En cuanto al valgus, la mayoría de los potrillos nace con un grado de valgus, y esto se debe, uno, a la laxitud de las estructuras periarticulares, como decía, o dos, también a un crecimiento disparejo del lado medial o lateral del hueso largo, en este caso del radio, que hasta 4 grados es considerado fisiológico y va a corregir, o la mayoría de las veces corrige, solo con tiempo. Entonces, ¿cómo evalúo yo un potrillo con deformidad angular? Esto es bien importante, porque la evaluación que yo voy a hacer y la interpretación de esta evaluación va a depender de la edad a la cual yo estoy evaluando este potrillo. Es muy distinto evaluar un potrillo recién nacido a un potrillo de 1 mes o 2 meses de edad. Un potrillo recién nacido es mucho más fácil, y lo que se recomienda es evaluarlo cuando esté en decúbito lateral, ya sea después de que haya mamado, cuando esté lo más relajado posible. Lo que yo voy a hacer es movilizar las articulaciones en sentido dorsal,
flectarla, extenderla, lo que se pueda, y sobre todo, la lateralidad que pueda existir en estas articulaciones. Como por ejemplo, una articulación carpal en la cual no debería existir, o no es normal que exista un movimiento de lateralidad. En el caso de los potrillos sí lo es, porque estas estructuras todavía, los ligamentos colaterales y la cápsula articular, no tienen el tono que van a obtener con el ejercicio. Entonces es normal esperar un grado de movimiento de lateralidad en un potrillo neonato. Y esto va a influenciar obviamente la presentación de que cuando se pare yo vea que exista un grado de valgus carpal. Distinto es en un potrillo que tiene 1 mes de edad, en el cual no debería existir ya este movimiento de lateralidad. Si a pesar de no existir este movimiento de lateralidad, yo sigo apreciando un valgus carpal o tarsal, me quedan otras 2 causas a descartar. Y a la hora de analizarlo, en un potrillo ya con un poco más de edad, 1 mes, 2 meses, es importante hacer evaluaciones estáticas y dinámicas. Estática, primero, algo que es bastante complejo en la práctica, es lograr que se paren de una manera armónica, y ojalá con ambos miembros anteriores, uno al lado del otro, lo mismo para los miembros posteriores. Y de esta forma yo voy a evaluar el potrillo desde adelante, desde atrás y desde el lado. Siempre tratar de ponerme a la altura de estas articulaciones, ya que la perspectiva que se obtiene desde arriba es muy distinta, y eso puede hacer una diferencia a la hora de apreciar clínicamente una deformidad angular. Lo otro es que tenemos que conocer cómo se desarrolla un potrillo y cómo es la estructura anatómica normal. Es esperable que un potrillo recién nacido o joven tenga un cierto grado de rotación lateral de los miembros, porque su pecho y su tórax todavía es muy pequeño. Si yo tengo un potrillo perfectamente apuntando con las manos hacia adelante, eso no es deseable, porque ese potrillo luego va a crecer, su tórax se va a ensanchar, y esos miembros van a seguir rotando hacia adentro. Por lo tanto, lo que yo deseo es ver cierto grado de rotación lateral de los miembros. Y esto es importante a la hora de evaluar deformidad angular. No puedo esperar pararme delante del potrillo y mirar ambos carpos o ambas articulaciones desde esa perspectiva. Si yo tengo el miembro levemente rotado hacia el lateral, lo que yo debo hacer es posicionarme en un ángulo en el cual yo pueda apreciar la cara dorsal del carpo frente a frente. Y de esa manera yo sí voy a poder trazar imaginariamente esta línea que bisecte el miembro y ver si es que presenta algún grado de valgus o varus. ¿Bien? Lo mismo voy a hacer con los tarsos parados desde atrás. Lo otro es la evaluación dinámica. Los potrillos es complejo lograr hacerlos trotar de una manera armónica cuando van tomados de la jáquima o del cabestro si todavía no saben cabestrar. Entonces, la mejor forma es hacerlos trotar libres detrás de la yegua. Obviamente hay que controlar el ambiente, va a depender del lugar en donde esté, de los peligros que pueda haber, pero la mejor forma es hacerlo con el potrillo suelto y siguiendo la yegua. De esta manera yo también voy a poder evaluar el arco y el patrón de vuelo que describen los miembros, ya que determinadas deformidades angulares van a influir en el patrón de vuelo y la forma en que se moviliza el miembro a la hora en la fase de vuelo. Y por último, y el diagnóstico definitivo para poder determinar cuáles de las causas que existen o que pueden generar una deformidad angular clínica, y además poder determinar si es necesario tratarla con cirugía o no, es la evaluación radiográfica. Ahora sí, para que quede claro cuáles son las 3 patologías que pueden generar una deformidad angular clínica. Primero, es la falta de osificación de los huesos cuboides, que ocurren en potrillos que son dismaduros o prematuros. Esto sería el diferencial de mayor gravedad, y es por eso que yo hablaba, si ustedes ven una deformidad angular de moderada a severa en un potrillo neonato, lo primero es descartar el diferencial que pueda tener un pronóstico deportivo, sí, a la hora de no tratarlo, con mayores consecuencias o más desfavorables. Y para eso necesito evaluación radiográfica. Una vez que yo descarto la falta de osificación de los huesos cuboides, me quedan 2 opciones. La laxitud de los ligamentos periarticulares, que es esperable en un potrillo neonato, y el crecimiento dispar de la línea asfixial, que es lo que se llama deformidad angular propiamente tal y que es clasificada como una enfermedad ortopédica al desarrollo. Lee así bien rápido para aquellas personas
más jóvenes y que no conocen estas enfermedades, que a pesar de que no es una enfermedad ortopédica del desarrollo, permitir incluirla para que puedan tener una idea de cómo una falta de osificación de los huesos cuboides, que aquí se ve radiográficamente, puede generar un valgus clínico a nivel tarsal, y también esto puede ocurrir en carpo, ¿ya? Casi siempre las articulaciones colapsan en ese sentido, y el valgus, la apreciación clínica que yo voy a ver es un valgus carpal o un valgus tarsal. ¿Bien? El tratamiento de la falta de osificación de los huesos cuboides es totalmente distinto al crecimiento dispar del hueso, que es la que se clasifica dentro de la enfermedad ortopédica del desarrollo. Bien, ahora sí, hablando del crecimiento disparejo del hueso largo, este crecimiento, esta disparidad del crecimiento puede venir ya desde el estar presente al nacimiento, o ir desarrollándose a medida que el potrillo crece. La mayoría de las veces se presenta ya al nacimiento y afecta principalmente, o se clasifica en el fondo, a pesar de que afecta al hueso largo, se clasifica de la manera en que yo lo veo clínicamente, que es el punto donde se produce, o el punto de inflexión donde se produce la deformidad, que es los carpos, los tarsos, o la articulación metacarpofalángica, metatarsofalángea. Y uno de los aspectos necesarios a tener en cuenta para poder tomar una decisión de tratamiento es la fisiología del hueso largo, en el cual está la disparidad de crecimiento. Y esto tiene que ver con el cierre de la línea de crecimiento. Los huesos largos crecen a través de la fisis, que es la línea de crecimiento. Y esta disparidad en el crecimiento comienza en ese lugar y luego se va proyectando hacia la metáfisis, que es donde crece el hueso. Entonces, en el caso del metacarpo y metatarso, tenemos que su fisis distal cierra entre los 3 y los 4 meses de edad. Por lo tanto, si yo quiero corregir este problema, no puedo esperar hacerlo a los 4 meses de edad o posterior a eso. Muchas veces hay clientes que llegan con caballos al año de edad, a los 2 años de edad, diciendo, doctor, tiene problemas de conformación, ¿qué podemos hacer? A esa altura ya no se puede hacer nada, la fisis cerró hace mucho tiempo atrás. Entonces, para poder corregirlo de manera quirúrgica, es necesario conocer los tiempos y la fisiología del hueso. En el caso de la fisis distal de radio, cierra entre los 16 y los 18 meses de edad. Sin embargo, intervenirlo a los 12, a los 14 meses, dependiendo de la severidad de esa deformidad angular, incluso puedo estar tarde para hacerlo, porque la tasa de crecimiento va haciéndose cada vez menor a medida que ese animal crece. Entonces tengo que tener en consideración los tiempos de cierre de las líneas fisiarias de estos huesos largos, que son los más afectados. Metacarpo, tercer metatarso, radio y tibia. En cuanto a los factores etiológicos, se ha observado, pero no hay estudios concluyentes, que existe una predisposición genética, y de hecho clínicamente uno ve que yeguas que tienen problemas de conformación suelen transmitir o heredar a sus hijos bastantes de estos problemas de conformación. Bien, pero esto no ha sido probado, al menos con estadísticas concluyentes, no al menos que yo haya podido acceder. También existe una presentación bastante alta en cuanto a los varus de nudos de pata independiente, si es izquierda o derecha, pero es muy común ver varus de nudos en potrillo, y se cree que esto tiene que ver con una falta de espacio intrauterino y un mal posicionamiento dentro del útero, y es por eso que nacen también con esta deformidad. Y por último, se pueden producir o desarrollar por otras enfermedades, como son la fisitis, que vamos a hablar de ella, y vamos a ver cómo una fisitis o una inflamación de la línea de crecimiento puede también desencadenar una deformidad angular. Vamos al diagnóstico. Yo les decía que el diagnóstico se hace de manera definitiva mediante radiografía, primero para descartar los otros diferenciales, y segundo para poder medir el ángulo de desviación, ya que el tratamiento y el momento en el cual yo voy a recomendar el tratamiento tiene que ver en gran medida con la severidad de la formación. Y para esto yo tomo una radiografía dorso-palmar o dorso-plantar. Lo que se hace es trazar una línea que disecte los ambos huesos largos, en este caso el radio, justo por la mitad, y esa línea se proyecta y se sigue proyectando.
luego trazo otra línea sobre el metacarpo en este caso, y lo disecta por la mitad, y esas dos líneas se van a intersectar en cierto punto. En este caso, se intersectan justo aquí en la epífisis distal del radio. ¿Bien? Ese punto se llama punto de pivote, y es ahí donde yo mido el ángulo, y voy a medir el ángulo de desviación. Un aplomo perfecto tendría una línea recta, que son 180 grados, que para efectos de medir ángulo podemos decir que es 0. Luego, cuando yo tengo una deformidad angular, en este punto de pivote, va a haber cierto ángulo, y en este caso podemos ver que me dio 170, por lo tanto tenemos 10 grados de desviación, lo cual todavía cabe dentro de una desviación moderada. En ocasiones, este punto de pivote puede no posicionarse en la epífisis, podría que estas líneas se intersecten justo en los huesos, o donde están los huesos cuboides del carpo o del tarso. Si esto es así, quiere decir que el problema o la desviación angular no tiene que ver con un crecimiento disparejo de la fisis del hueso, sino con un aplastamiento de alguno de los lados o asimetría por alguna causa, probablemente ocurría mucho antes en el desarrollo de ese animal, que haya generado una disparidad en los huesos cuboides. Y en ese caso los tratamientos ya no estarían indicados, tratamientos quirúrgicos, porque yo no puedo pretender corregir una deformidad angular poniendo un tornillo en un hueso largo, cuando en realidad el problema se genera en la articulación. ¿Bien? Entonces los problemas que nosotros sí vamos a tratar con las distintas técnicas de retardar o acelerar el crecimiento van a ser indicados solo cuando la intersección de estas dos líneas y el punto de pivote se presente en la epífisis distal del radio, o de la tibia, o del metatarso. Bien, los tratamientos, como les decía, entonces van a depender de la enfermedad o de la etiología de la deformidad angular, y también, primero, del grado de desviación y del tiempo que yo tengo para corregir el problema. Yo puedo tener un problema o una desviación angular moderada, o una desviación leve de 5 grados, y en teoría no debería estar indicado el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, si yo quiero lograr, como en algunas industrias, un fin estético o un potrillo bien aplomado, que eso se va a expresar en mayores ganancias o un mayor éxito en la venta de ese animal, puede que yo esté jugando contra el tiempo, y a pesar de ser una deformidad leve, no tengo tiempo para esperar y ver si es que se corrige solo, como pasa en muchas ocasiones. Puede que yo esté en un potrillo que tiene 2 meses y medio con una deformidad, un varus en la articulación metacarpofalángica, y me quedan solamente, en teoría, 2 meses para que esa fisis cierre. Entonces, a pesar de ser una deformidad leve, yo quiero corregirla, estoy en contra del tiempo, y la opción correcta en ese caso sería optar por la alternativa quirúrgica, a pesar de que es una deformidad leve, ¿se entiende? Entonces, considerar el tiempo que me queda para el cierre de esa fisis, y considerar también la severidad del desvío angular. Con respecto a las alternativas quirúrgicas que existen para tratar la deformidad angular, tenemos 2 grupos de cirugía o alternativas. Una de ellas es aquellas que promueven el crecimiento del lado del hueso largo que está creciendo menos, como es la elevación de periósteo, y tenemos otras alternativas que son o intentan reducir el crecimiento del lado que crece más. ¿Bien? Como son las grapas, los tornillos transficiales únicos o tornillos paralelos unidos por alambre. ¿Bien? Con respecto a las técnicas que promueven el crecimiento, como es la elevación de periósteo, hoy día, hace mucho tiempo ya bastante cuestionadas, personalmente no las utilizo, no me gustan, no creo en ellas. Hay información científica y investigaciones que han visto y comparado con grupos controles que los éxitos o los resultados de mejoría ocupando esta técnica no son mayores que si yo simplemente le doy reposo y restricción del ejercicio. Entonces, muchas veces se le atribuyó que la mejoría clínica que yo veía luego de elevar el periósteo tenía que ver con la técnica quirúrgica, pero más bien tenía que ver con que la mayoría de las deformidades angulares corrigen solas con el tiempo. Entonces, si realmente hubiese que indicar una técnica quirúrgica para corregir una deformidad angular, es recomendable utilizar alguna de las técnicas que retrasen el crecimiento. Ya teniendo estos conceptos más claros, podemos complejizar un poco, y muchas veces la clínica
nos entrega casos que son mucho más complejos, en las cuales vamos a ver más de una deformidad angular concomitante. Es muy común encontrar potrillos que tienen valgus carpal al nacer, que va de moderado a severo, y producto de eso mismo, el cuerpo ha compensado y se generan varus a nivel de la articulación metacarpofalángica, es muy común, y también distorsión en la forma del casco. O en otras ocasiones, como vemos en esta fotografía, tenemos una deformidad del metatarso, un hueso totalmente curvo, se pueden ver los tendones que siempre van a describir una línea de gravedad por la tensión que tienen. Es esa línea la que debería seguir el hueso, la misma que están siguiendo los tendones. Sin embargo, acá se ven totalmente. Esto pasa por fracturas intrauterinas o por mal posicionamiento intrauterino. Y esta deformidad puede ir acompañada también de un varus a nivel de la articulación metacarpofalángica. Entonces, hay varias alternativas o enfermedades que pueden estar presentes al mismo tiempo, y la decisión de intervenir o no intervenir y qué cirugía recomendar tiene que ver evaluando el potrillo de manera global, y por eso es tan importante evaluarlo no solo estáticamente, sino dinámico a la vez. Es muy fácil crear una deformidad angular por el solo hecho de parar un potrillo de mala forma, con una mano más adelante que otra, o simplemente en una posición en la cual la mano está más rotada de lo que realmente ese potrillo se pararía de forma natural. Así que ojo a la hora de evaluar estos potrillos, hacerlo más de una vez, ir, venir, mirarlo a la altura correspondiente, desde el lugar correspondiente, para poder llegar a un buen diagnóstico y dar un tratamiento adecuado, ya que muchas veces las técnicas quirúrgicas se desprestigian cuando son indicadas de mala manera. Con respecto a la fisitis, otra de las enfermedades clasificadas dentro de ortopédicas del desarrollo, tenemos dos tipos de fisitis. Una de ellas que tiene que ver con causas infecciosas y ocurren por migración de otros focos infecciosos o hematógenas hacia, ya sea, pueden ser darse casos de artritis sépticas por migración hematógena, o infecciones de la línea fisiaria, como se ve en esta radiografía, pero esto no está clasificado dentro de las enfermedades ortopédicas del desarrollo, y los tratamientos son totalmente distintos, por lo tanto no las vamos a abordar ahora. La que sí nos concierne es la inflamación de la fisis producto de múltiples microfracturas, o también llamadas fracturas Salter-Harris tipo 5, que esto sí es una enfermedad ortopédica del desarrollo. Y tienen que ver con factores mecánicos, mucho peso sobre huesos que no están preparados para este tipo, o para sostener de manera estructural todo este peso, y el ejercicio además, en potrillos que salen a potrero y son unos locos y andan corriendo, y también factores dietarios, crecimiento muy rápido, porque se busca eso, la genética que se ha decidido optar para llegar a crecimientos más rápidos, con presiones muy altas en cuanto a la cantidad de energía digestible en la dieta, llevan a esta mala combinación y hacer que se presente a temprana edad, en el caso de la fisis distal del metacarpo, en potrillos jóvenes, y en la epífisis distal de radio, en potrillos ya de 10 hasta 14 meses de edad, con cuadros clínicos bastante parecidos, independiente de si es en la fisis distal del metacarpo o en la fisis distal del radio. Con respecto a la patogenia o cómo ocurren, ya les decía que son múltiples microfracturas, por lo tanto los signos clínicos van a tener que ver con dolor, claudicación, aumento de temperatura, inflamación en la zona donde se produjo la fisitis. Se puede presentar en ambos lados, lateral o medial, pero más comúnmente la fisis o el lado de la fisis afectada es el lado medial, por la misma razón que la mayor incidencia de quistes subcondrales se producen en los lados mediales de la articulación. Mayor carga. Las articulaciones soportan mayor peso, o el peso pasa en mayor grado por el lado medial más que por el lado lateral. Entonces los signos clínicos, como les decía, van a ir desde claudicación, aumentos de volumen y dolor a la palpación. Los tratamientos van a depender de la severidad del cuadro y también del lugar. O sea,
si tenemos un potrillo de 3 meses con una fisitis de la articulación, perdón, a nivel del metacarpo distal, ese potrillo todavía va a estar siendo alimentado por la yegua y mamando. Por lo tanto, parte del tratamiento no considera solo abordar al paciente, sino también a la madre, que es donde viene su mayor aporte energético a través de la leche. Entonces, muchas veces la restricción del aporte de energía digestible en potrillos más jóvenes no solo va por restringir la ingesta directa, sino también restringir la cantidad de energía que se aporta a la dieta de esa yegua, porque así la leche también va a tener menor energía y ese potrillo va a estar consumiendo menos energía. De manera directa también se puede hacer poniéndole sal al potrillo, pero ya son formas o maniobras más complejas, sobre todo si yo manejo un número gigante de potrillos, como es el caso de la industria de los finasangres. Muchas veces es más efectivo controlar la ingesta de energía de la yegua que la propia energía o la cantidad de alimento que ingiere el potrillo. Otro punto importante es el reposo. Tenemos claro que si hay microfracturas, para que el hueso pueda sanar y cicatrizar necesitamos reposo. De la utilización de AINES y considerar la cirugía. Esto ya es un poco más controversial. Yo les decía que las deformidades angulares también pueden ser causadas por cuadros patológicos distintos, y uno de ellos es la fisitis. Si yo tengo una inflamación, en este caso del lado medial de la fisis distal del radio, este lado va a crecer menos que el lado lateral. Por lo tanto, si esta fisitis se prolonga en el tiempo, y este potrillo crece muy rápido, se puede producir una deformidad angular. En este caso, lo más común es un varus carpal. Y es aquí la disyuntiva. Bueno, si yo tengo una inflamación de la fisis y este lado crece menos que el lado lateral, ¿es correcto poner un tornillo para que este lado crezca menos si en realidad este no está creciendo? Cuando esta técnica es indicada en casos de crecimiento dispar del hueso, yo quiero detener el crecimiento del lado, pero el lado medial está creciendo a una tasa normal, por lo tanto la deformidad angular va a corregir. En el caso que exista una fisitis medial, yo puedo poner este tornillo, pero si este lado no está creciendo a una tasa normal, la corrección que yo voy a poder lograr de esa deformidad angular no va a ser la suficiente o va a ser poco satisfactoria. Entonces, ojo, ¿se puede recomendar esta cirugía en estos casos? Sí, pero las expectativas de mejoría son bastante menores si es que existe una fisitis versus si lo que yo estoy tratando es nada más que una deformidad angular sin una fisitis concomitante. Y eso es bueno traspasárselo al dueño y que la decisión la tomen ellos, porque como les decía, es bueno proteger las técnicas quirúrgicas que son exitosas para no desprestigiarlas. Saltamos a las deformidades flexurales. Dentro de las deformidades flexurales tenemos dos presentaciones. Una que es la hiperlaxitud. Muchos potrillos nacen de manera hiperlaxo. Como podemos ver acá, hay una hiperextensión de la articulación del nudo, tanto en las patas como en las manos. O tenemos las de hiperflexión, que son las que realmente uno llama flexurales, mal llamadas enfermedades contracturales. Muchos ocupan el término enfermedades contracturales, pero en realidad las deformidades flexurales afectan a la unidad músculo-tendínea y en algunos casos solo a los tendones, y el tendón no tiene capacidad de contraerse, ¿ya? Entonces el término enfermedad contractural no está bien utilizado. Es mejor hablar de hiperlaxitud en caso de hiperextensión y enfermedad flexural en caso de que yo vea clínicamente una hiperflexión de la articulación. Entonces, como definición general, tenemos que la deformidad flexural es la incapacidad del miembro o de esa articulación de extenderse por completo hasta el punto del ángulo fisiológico en el cual debería presentarse. Acá vemos un potrillo en el cual se puede ver un arqueamiento de la mano, y eso es porque yo clínicamente veo que a nivel del carpo es donde se produce el punto de inflexión de la contractura. Sin embargo, las estructuras anatómicas afectadas que puedan estar generando esa contractura que yo veo a nivel de carpo, no solamente puedo asegurar que es el tendón flexor digital superficial, también puede ser el ligamento suspensor y las estructuras periarticulares como son la cápsula articular también, ¿sí? Más fácil es en el caso
de que yo vea una deformidad flexural a nivel de la articulación interfalángica distal o del casco. Aquí sí yo puedo estar seguro que la única estructura anatómica que juega un rol importante en esta patología es el tendón flexor digital profundo. Entonces, los potrillos pueden nacer con esta deformidad o pueden adquirirlas durante el desarrollo. Incluso los caballos adultos completamente maduros pueden adquirir una deformidad flexural, ¿bien? Pero en el caso de los potrillos, la gran mayoría de las veces pueden nacer con estas deformidades. Y una de las causas, de hecho, más importantes de distosia en yeguas son contracturas severas, perdón, no contractura, deformidad flexural severa a la altura del carpo, ¿bien? Si un potrillo no es capaz de extender sus manos, no va a poder salir por el canal de parto y por lo tanto esto puede generar distosia y problemas graves, incluso necesidades de cesáreas en yeguas. Las causas de estos problemas cuando son adquiridos in útero tienen que ver con agentes teratógenos, plantas tóxicas, problemas de la irrigación de la unión útero-placentaria y, bueno, muchos de ellos también no se puede atribuir exactamente a uno, pero más de uno en conjunto o algunos específicos, como el caso de los teratógenos, se ha visto que pueden hacer que se presente este problema. Y luego tenemos las adquiridas durante el desarrollo y que se adquieren por dos razones. Una de ellas es dolor. Si un animal no quiere apoyar o cargar peso sobre esas manos, va a pasar más tiempo echado, o va a intentar apoyar en posiciones que son anormales, por lo tanto la unidad musculotendínea se va a atrofiar por falta de uso, por falta de cargar peso, lo mismo que un elástico. Si yo cargo peso, hago que este trabaje. Si yo no cargo peso sobre el músculo, sobre los tendones, no logro que estos se relajen, y a medida que esto se va haciendo crónico, incluso las estructuras periarticulares pueden perder su capacidad elástica y generar problemas que son irreversibles. Y por último, tenemos también un crecimiento acelerado. Volvemos a lo que hablábamos, el problema de la industria, que busca animales que crezcan muy rápido y cargas energéticas muy altas para hacer crecerlos de manera acelerada. Si el hueso crece a una tasa más acelerada de lo que lo logra hacer la unidad musculotendínea y su capacidad de elongación, también se producen estas deformidades flexurales. Entonces, con respecto a las congénitas, las más comunes son a nivel de carpo y nudos. Bien, y muchas veces, y la gran mayoría, se dan de manera bilateral. Y en el caso de las adquiridas, que son las que se clasifican principalmente dentro de las enfermedades ortopédicas del desarrollo, afectan también a la articulación interfalángica distal, carpos y nudos. El problema con estas patologías es que van a tener consecuencias, o pueden tener consecuencias, dependiendo del grado, a nivel consecuencias futuras en el pronóstico y el uso deportivo y el futuro deportivo que pueda tener ese caballo. En el caso de la articulación interfalángica distal, si yo tengo un casco encastillado con una tercera falange anormal que apunta hacia abajo, se pueden producir cambios severos y permanentes en la estructura de la tercera falange y también degeneración articular temprana. ¿Bien? Entonces acá tenemos el caso de un adulto y una radiografía que ilustra cómo un caballo que ya está maduro, que ya terminó de crecer, también pueda adquirir esta deformidad flexural. Y eso pasa porque existe una lesión crónica muy aguda. Está en el caso de una yegua que estuvo a potrero por un año, no la vieron por 6 o 8 meses, debe haber tenido alguna lesión que al punto en que yo la llegué a evaluar ya no estaba presente, no logré identificar otra lesión, que hizo que la yegua no apoyara por mucho tiempo. Y esta falta de utilización de la unidad musculotendínea hizo que las estructuras se atrofiaran, generando esta deformidad flexural de la articulación interfalángica distal. ¿Bien? Acá ya hay un caso mucho más severo, que simplemente lo puse para ilustrar cómo una deformidad angular también puede generar cambios a nivel articular. Tenemos remodelación ósea severa, tenemos cambios incluso en el navicular y signos de degeneración articular temprana. Entonces, ojo, que los casos severos, o incluso algunos no tan severos, como este, pueden generar cambios permanentes que influyen negativamente en el pronóstico deportivo. Este es el caso de un caballo fina sangre de carrera de un año,
que tuvo una deformidad flexural del tendón flexor digital profundo, lo cual deformó el casco, hizo que el casco se adoptara una forma encastillada, con un ángulo palmar positivo de la tercera falange. Y si yo hago que este casco pise y de manera crónica cargue peso con una tercera falange que está apuntando hacia abajo y no totalmente horizontal al piso, esto va a hacer que se vaya traumatizando y generando una inflamación crónica que va a generar cambios en el hueso. Y aquí se pueden ver signos de osteitis pedal, y aquí, en unos meses más adelante, cuando esto ya fue tratado, o está haciendo el proceso de ser tratado, se ve que hay un cierto grado de mejoría en la forma del casco, en la angulación del P3, pero podemos ver cómo quedaron los cambios crónicos inflamatorios ya en este hueso, producto de esa inflamación crónica de apoyar y cargar peso en un ángulo en el cual no debería haberlo hecho. Entonces, ¿qué tratamiento tenemos para las deformidades angulares? Existen tratamientos médicos y tratamientos quirúrgicos, ¿bien? Y va a depender mucho de la causa también del por qué se produce la deformidad flexural. Si yo identifico que la causa es un crecimiento acelerado de ese potrillo, lo que tengo que hacer es disminuir el aporte energético, ¿ya? Y eso es un tratamiento que se utiliza, como ya vimos, también en casos de fascitis. Entonces, disminuir el aporte energético va a hacer que el hueso no crezca tan rápido y vaya en concordancia con la capacidad de la unidad musculotendínea de hacerlo de manera sincrónica. Después tenemos fisioterapia en distintos protocolos. Mientras más más veces se haga, mayor voy a ejercitar esa unidad musculotendínea y por lo tanto voy a ir otorgando capacidad de ir mejorando la capacidad de extensión de esas articulaciones. Administración de AINES también indicada si es que yo identifico como la causa de la deformidad algún dolor crónico, algún otro proceso patológico, y es aquí también que se hace relevante el examen completo de ese animal. No solamente guiarme por lo que yo veo, que uno tiende a hacer eso muchas veces y sobre todo cuando tiene poco tiempo dentro de la práctica clínica, que es mirar lo que resalta al ojo clínico, que es la deformidad flexural. Sin embargo, hay que buscar si existen fascitis o algún otro proceso patológico que genera dolor y que de forma secundaria está haciendo que el potrillo tenga esta deformidad flexural. Y si ese es el caso, se pueden tratar abordando la patología primaria y restringiendo el ejercicio o dando antiinflamatorios no esteroidales si es que así lo amerita. Otro tratamiento muy utilizado en potrillos de un mes o menos de edad es la administración de oxitetracyclina, que es un antibiótico en dosis únicas entre 2 a 4 gramos y en distintos protocolos, ya sea separado por algunos días o una vez al día por 3 o 4 veces. La forma en la cual actúa la oxitetracyclina para producir la relajación de la unidad musculotendínea se creía que tenía que ver con la capacidad de quelar calcio. Sin embargo, se ha visto que no es completamente así, ya que en el caso de la unidad musculotendínea, los tendones el músculo es donde está actuando el calcio y donde este mecanismo podría tener una influencia importante. Sin embargo, no sobre los tendones. Y la administración de oxitetracyclina funciona igual. Se ha visto que la acción de la oxitetracyclina tiene que ver más con el miofibroblasto y por eso es que ejerce un efecto de relajación también sobre el tendón y no solo sobre el músculo. Existen distintos dispositivos para tratar de ir estirando a la fuerza y lograr el ángulo deseado de esta articulación y tienen que ver con vendajes, entablillados, yesos o incluso dispositivos en los cuales yo puedo ir regulando el ángulo y ir cambiándolo día a día a medida que voy logrando estirar esa articulación. Y por último, si todos estos tratamientos no funcionan o no logro la mejoría deseada, tenemos las alternativas quirúrgicas. Dentro de las alternativas quirúrgicas, si es que tenemos una deformidad flexural de la articulación interfalángica distal, tenemos la desmotomía del cheque inferior, que es el ligamento de refuerzo del tendón flexor digital profundo, aquí marcado en rojo. Y después una alternativa más agresiva, que sería la tenotomía del tendón. Idealmente, y los factores a considerar tienen que ver
con el grado de severidad de la deformidad flexural. Si yo tengo un caso que apoya en la pinza del casco, o incluso peor, puede estar apoyando con la cara dorsal del casco, no voy a lograr los efectos deseados solo haciendo la desmotomía. Y en ese caso, la indicación sería una tenotomía. El problema es que un caballo sometido a una tenotomía no va a tener un futuro deportivo. Entonces, ojo con la decisión y no apresurarse. Esto va a depender, obviamente, de la cantidad de presupuesto que haya para tratar ese animal y de la severidad del cuadro. En el caso de la desmotomía, bueno, lo que se hace es cortar el check ligamento inferior. Se puede hacer de manera abierta, o hace algunos años también se describió una técnica quirúrgica por tenoscopía a través de la vaina del túnel carpal, donde se ingresa a la porción más distal de este y se puede resectar con un mejor efecto estético y menores tiempos de recuperación. En el caso de la tenotomía del tendón flexor digital profundo, acá está el mismo caso de la yegua que les comenté que adquirió producto de un dolor crónico sostenido en el tiempo. Y aquí se hizo una tenotomía y una despalme del casco, y en cosa de días ya vemos una mejora clínica importante en la distribución del peso y en la capacidad ahora de sí apoyar incluso los talones del casco. Es importante tener en cuenta que a la hora de considerar una tenotomía del profundo, es distinto si lo vamos a hacer en manos o en patas. En manos es más complejo, soporta más peso, por lo tanto tengo que considerar la postura o la utilización de herrajes ortopédicos previo a la tenotomía, porque si no hago esto en la mano, las chances de que se subluxe la articulación interfalángica distal, incluso con desenlaces fatales, es alta. Así que, ojo, no es tan simple una tenotomía del profundo en mano como lo puedo llegar a hacer en una pata. Bien. En cuanto al tratamiento para las deformidades flexurales de carpo y nudo, y dependiendo también de qué estructura esté afectada, recuerden que en ocasiones es complejo diferenciar si está solo afectado el tendón flexor digital superficial o el ligamento suspensor, a veces es más de uno, y muchas veces el tratamiento que proponer va a depender de qué estructura creo yo que está afectada y el grado de severidad. La alternativa quirúrgica más leve sería la desmotomía del check superior, y al igual que la desmotomía del inferior, tiene dos técnicas, una que considera el abordaje medial, que es abierta, y una técnica que considera el uso de tenoscopía, el cual es mínimamente invasivo, tiene otras complejidades, técnicamente muy demandante, pero también se puede hacer por esta técnica. ¿Bien? Y por último, pero aquí ya no me quise alargar mucho más, porque como les decía, es difícil englobar en tan poco tiempo tantas enfermedades dentro de este grupo de las enfermedades ortopédicas del desarrollo, pero quería hacer una mención, al menos de ella, es que la malformación vertebral cervical también es incluida dentro de este grupo de enfermedades. Y el cuadro clínico que genera es totalmente distinto. Ya no estamos hablando de claudicación, ni fusión articular. La presentación clínica tiene que ver con el síndrome de Wobble, que son una deficiencia neurológica que, dependiendo del grado, si es algo muy leve, podría ser confundida con una claudicación, y ya en casos más severos presenta ataxia de miembros anteriores, posteriores, dependiendo de la gravedad. Bien. Y esta malformación vertebral cervical ocurre durante el crecimiento y tiene que ver con crecimientos también acelerados. Se produce un crecimiento desproporcionado y una compresión a nivel medular. Se diagnostica mediante radiografía y diagnóstico definitivo con una radiografía o mielografía contrastada. Las técnicas de diagnóstico van desde mielografías en pie, hay distintas técnicas descritas, o con el animal bajo anestesia general. La decisión de si lo voy a hacer en pie o bajo anestesia tiene que ver, uno, con la gravedad de los signos neurológicos. Si yo tengo un animal con avanzados signos neurológicos, obviamente la recuperación anestésica puede ser catastrófica y estaría contraindicado llevar o hacer una anestesia general. Sin embargo, si el grado de ataxia o problema neurológico no es tan severo,
es más seguro, sobre todo, y eso hay que tener y considerar los riesgos que pueda tener hacer una mielografía en pie. Entonces, considerar básicamente eso. Personalmente, creo que si el caballo no presenta signos neurológicos severos, preferiría hacerlo con el animal en decúbito y no en pie. Quizás por falta de conocimiento de la técnica en pie, si hay colegas que tienen experiencia en esto, estaría bueno quizás abrir esta discusión dentro de la ronda de preguntas. Pero bueno, al menos esa es la apreciación personal que me merece. Espero no haya sido una ametralladora, suelo ser súper rápido con la información y es la forma a veces que tengo de tratar de englobar mucho contenido dentro de una sola charla. Con mis alumnos me toca muchas veces tratar de comprimir al menos contenidos que yo considero que son relevantes. Obviamente los no relevantes trato de dejarlos fuera para no abrumar a las personas que están recién aprendiendo con tanta información, pero teniendo en cuenta que la charla tenía que ver con enfermedades ortopédicas del desarrollo, era necesario al menos hacer una mención a cada una de ellas. Así que dejo abierto ahora a rondas de preguntas y dudas.